quiero que dispongas tu corazón. Ya tiene rato que no nos acompañaba. O sí, pero no a predicar. Hoy no me toca a mí. ¿Cuántos están felices de que no me toca a mí? Le quiero dejar, no todos la conocen, a lo mejor sí. Le quiero dejar el lugar a mi mamá. Ella va a traer la palabra esta mañana. Ella tiene muchos años sirviendo como líder en la iglesia en Campeche. Ellos están con el cargo de, se les dice ancianos, no es porque estén viejitos, son ancianos en la iglesia en Campeche. Tienen muchos años ministrando mujeres, familias, entonces yo sé que esta mañana va a ser de bendición para todos los que estamos aquí, amén. Entonces no le quito más su tiempo porque lo ocupa y le dejo su lugar a mi mamá. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Buen día. Le agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar nuevamente aquí. Primera vez creo que comparto en este lugar, porque ya he compartido cuando iniciaron en la primera iglesia y demás. Y le agradezco a Dios siempre la oportunidad que me da de hablar de Él. Hoy voy a hablarles de alguien que creo que conocen, no sé qué tanto, pero lo conocen. Muchos años yo fui maestra de escuela bíblica ahí en la iglesia del pastor Roy, y siempre me ponían a dar las enseñanzas de conocer al Espíritu Santo. Siempre era de Él que me tocaba hablar, y cuando trabajábamos en el taller del alfarero siempre me tocaba cerrar los talleres con la presencia del Espíritu Santo y con la llenura del Espíritu Santo, y siempre me ha gustado muchísimo hablar de Él. Es la persona más maravillosa que conozco y la que más amo, ¿verdad? Y es hermoso cuando me dan la oportunidad. El domingo pasado me tocó compartir, ahí le cayó agua a la Biblia, me tocó compartir del Espíritu Santo, porque en la iglesia se está haciendo la celebración de las fiestas, de las primicias, y este fin de semana que viene toca de Pentecostés, del día de Pentecostés, y toda la semana se ha estado hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Para ir guiando al pueblo para el entendimiento de lo que es el día de Pentecostés, o de lo que fue el día de Pentecostés en aquel entonces. Y el domingo pasado me volvió a tocar hablar de Él, y estoy fascinada de poder siempre tener la oportunidad de hablar de la persona que más quiero. Y pues voy a iniciar un poco. Yo creo que cada uno de ustedes conoce quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero voy a darles algunas citas para que ustedes entiendan a un nivel mayor y más profundo de quién es Él para el Padre y para el Hijo. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un día serán uno solo, pero hoy se encuentra el Espíritu Santo aquí en la tierra, ¿verdad? Y el Padre y el Hijo se encuentran allá arriba, y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que nos convenía que Él se fuera a sentar a la diestra del Padre, porque el Espíritu Santo vendría aquí a la tierra, ¿sí o no? Si nosotros leyéramos el primer capítulo de la Biblia, cuando inicia todo, dice que todo estaba desordenado y vacío, y todo estaba en tinieblas, y todo estaba sumergido en agua. Y cuando dijo Dios que se hiciera la expansión, quien ejecutaba esa expansión era el Espíritu Santo. En el primer capítulo de la Biblia dice que todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu Santo se movía ahí entre todo eso. Y quien ordenó los cielos y la tierra fue el Espíritu Santo. Quien detiene el mar a sus orillas es el Espíritu Santo. Cuando yo miro el mar y miro sus orillas, sé que el poder del Espíritu Santo, su presencia detiene esas olas. A veces me ha tocado estar frente a playas donde las olas son demasiado fuertes, con mucha fuerza, y cuando tú bajas de allá, cuando tú entras, el agua ya te queda hasta aquí, y sus corrientes son muy grandes, poderosas, y aún que son muy poderosas, el Espíritu Santo las detiene. ¿Sí o no? ¿Sí? Y pues voy a iniciar, vamos todos
a Mateo. Quiero hablarles, Mateo 12, quiero hablarles de qué tanto el Padre y el Hijo respetan y aman al Espíritu Santo. Esto les va a hablar de quién es el Espíritu Santo para el corazón del Padre y del Hijo. Y leemos desde el versículo Mateo 12, vamos a leer desde el 31. Y dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y sus frutos malos, porque por el fruto se conoce al árbol. Aquí les habla de quién es el Espíritu Santo para el Señor Jesús y para el Padre. Algunas veces me ha tocado atender pacientes y dicen que en algún momento hasta maldijeron a Dios por lo que les pasaba. ¿No han escuchado a alguien hablar de eso? Me enojé, mi papá se murió, mi esposo se murió o mi hijo se murió y estuve enojada con Dios y maldije, ¿sí o no? Y aún así, aquí está escrito que sería perdonado. No hay pecado, por más horrendo que exista, si la gente se arrepiente, es perdonado. Al asesino más grande y serial, si él se arrepiente, le es perdonado. En las iglesias satánicas, para que las personas se hagan miembro, tienen que maldecir a Jesucristo para que puedan ser miembros de la iglesia. Entonces hay mucha gente que practica eso y que abre la boca y maldice. Y aquí dice que te puede ser perdonado. Podrías mentarle la maceta y te sería perdonado, ¿sí o no? Aquí dice. Pero Jesucristo y el Padre dijeron: pero no se metan con el Espíritu Santo, porque es lo que más amamos, es lo que más respetamos, es lo que no podríamos perdonar nunca. Nunca. Puedes insultarme a mí, te está diciendo Jesús. Puedes blasfemar contra mí, contra el Padre, y te lo perdonamos. Pero no se metan con el Espíritu Santo, que es lo que más amamos. Esto es lo que yo entiendo cuando Él dice: todo pecado les perdono, todo, menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahí ustedes pueden entender cuánto ama el Padre y el Hijo al Espíritu Santo, ¿cierto? Profundamente, porque es lo único imperdonable. Y el Espíritu Santo hizo muchas cosas desde la primera página de la Biblia hasta hoy. Hoy en día el Espíritu Santo se encuentra aquí. ¿Y saben en dónde está? ¿Saben en dónde está? A ver, aquí. Tú y yo ahora somos templos de su presencia. Y a veces, por eso yo hoy titulé El Espíritu Santo y yo, porque muchas veces nosotros buscamos al Espíritu Santo por fuera. Queremos que el Espíritu Santo venga y entre, o que el Espíritu se mueva y venga un viento y nos empuje y nos bata y haga mil cosas, pero todo hacemos que nuestros 5 sentidos los busque por fuera, en lo natural. Pero el Espíritu Santo es sobre todo lo natural. Él se mueve sobre lo natural, no está en lo natural, se manifiesta, pero su principal objetivo es revelarnos todo lo sobrenatural y eterno del Padre y del Hijo. ¿Sí? Ese es el objetivo principal del Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir hablando un poco de Él. Quiero que nos vayamos, por favor, todos a 1 de Corintios 6, versículos 19 y 20.
Y dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si ustedes se fijan, cuando dice vuestro espíritu, ahí se menciona en minúscula. Todas las veces, yo no puedo dejar de predicar sin ser como maestra, pero ahí les va una perlita. Todas las veces que tú leas en la Biblia espíritu en minúscula, se refiere a espíritus humanos, a tu espíritu o a espíritus inmundos. Y todas las veces que en la Biblia mires y leas espíritu con mayúscula, se refiere a él. ¿Sí? Para que cuando ustedes lean, pues estén comprendiendo a qué clase de espíritu se está hablando, porque hay versículos en que se menciona al Espíritu Santo y al espíritu humano en mayúscula y en minúscula para entender la profundidad. Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que comprender cuando nosotros entendemos que ahora somos templos del Espíritu Santo, que tenemos que tener una relación interna con Él. Y ustedes conocen o han visto alguna fotografía del tabernáculo de Dios. ¿Han visto alguna fotografía del tabernáculo de Dios? Alce la mano quien la ha visto, para que yo entienda quienes no la conocen. Muy poquitos, ok. Yo creo que hay que decirle al pastor que les enseñe un poco del tabernáculo. Pero en el tabernáculo de Dios era el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Antes el Espíritu Santo no podía habitar en la vida de nosotros, porque Él es santo. ¿Y saben por qué el Espíritu Santo hoy puede habitar en tu vida y en mi vida? No porque seamos santos, sino por la sangre de Cristo Jesús. Eso le da derecho. Pero la historia del Antiguo Testamento cuenta todo lo que tenía que hacerse y todo lo que tuvo que pasar porque el Padre quería tener intimidad con su pueblo. Y el tabernáculo tenía 3 tiempos. Estaba los atrios. En los atrios había un lavacro, había un lugar de sacrificio. Ahí era donde se lavaba las personas, ahí se lavaba el sacerdote, y todas las personas, para el perdón de sus pecados, tenían que sacrificar a su mejor animal. Y un sacerdote era vestido, si algún día, me imagino que también aquí en la escuela les van a enseñar cómo es el traje de un sacerdote, de los que tenía que entregar la sangre de los sacrificios, entrar al lugar santo y después entregar el sacrificio en el lugar santísimo. Hay varios símbolos en esos 3 espacios: es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en ese caminar, dice la escritura, está en Éxodo, por si lo quieren estudiar, Éxodo 35, y en las orillas de las faldas de los sacerdotes ponían unas campanillas, y ellos eran amarrados con unos cintos, y el cinto era largo para que se quedara en el atrio. Y entonces entraba el sacerdote caminando con el sacrificio, y si no era suficientemente grato para el perdón del pueblo que se encontraba ahí, el sacerdote moría. Y cuando la gente que se quedaba fuera en el atrio escuchaba que ya no se movían las campanillas, ya se petateó. Entonces con la soguita sacaban el cuerpo del sacerdote, preparaban a otro, hacían más sacrificios de animales, y entonces entraba otro valiente. ¿Ustedes sabían esa historia? No era fácil entrar a la presencia de Dios. Sin santidad nadie. Cuando Moisés subió, le decía: quítate sus zapatos, este lugar es santo. Le puso un velo para que no muriera. No cualquiera podía entrar con Moisés a ese lugar. Esto es serio. Eso era serio en el Antiguo Testamento. Y el Padre siempre ha querido tener intimidad contigo y conmigo. Por eso mandó a Jesús
para que dejara de pasar eso. Y eso tan grande se evita hoy gracias a la sangre de Jesús. Por eso tú y yo podemos llegar al lugar santísimo con mucha libertad, pero no todos lo aprovechamos. A través de la sangre de Jesús y de que Él habita en nosotros. Ahora, si yo les trasladara el templo del Antiguo Testamento, donde está el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, nuestros cuerpos, acabamos de leer, que son templo de, parecido a el templo del Antiguo Testamento. Entonces yo les escenificaría que nuestro cuerpo es el atrio, nuestra alma es el lugar santo y nuestro espíritu el lugar santísimo. Y el primer lugar a donde el Espíritu Santo se manifiesta a ti y a mí es en el lugar santísimo, no es en nuestro cuerpo. Él no inicia por el atrio, Él inicia por el lugar santo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros esperamos tener una conexión con Dios a través de nuestros 5 sentidos o en nuestro corazón. Pero el inicio de todo y de toda nuestra relación con el Espíritu Santo es en tu espíritu y en mi espíritu. El problema es, vuelvo también a ese punto, te es necesario nacer de nuevo para que tú tengas espíritu humano. ¿Sabían eso? Todas las personas que no entregan su vida a Jesús solo tienen un espíritu que vivifica sus cuerpos, pero espiritualmente no has nacido. Es necesario nacer espiritualmente. ¿Qué significa? Que yo, Maru, hubo un día de nacimiento. Si yo les leyera la historia de Nicodemo, que era un maestro de la ley, que viene a ver a Jesús de noche y le dice: ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Y le dice: tú conoces las escrituras desde niño, ¿qué dicen? Y él empieza a decir los 10 mandamientos: no matarás, no robarás. Yo lo cumplo desde niño. Hazte cuentas, la Madre Teresa de Calcuta se presentó ahí, ¿verdad? Y Jesús le dijo: cerca estás de ganarte el reino de los cielos, pero te falta una cosa. ¿Qué me falta? Nacer de nuevo. Y él le dice: ¿cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? No, lo que es de carne, carne es; lo que es de espíritu, espíritu es. Y ahí está la clave de inicio de tu relación con Dios: el nacer espiritualmente. Todos los seres humanos tenemos un día de nacer físicamente y tenemos un día de nacer espiritualmente. Yo tengo muchos años como psicóloga trabajando con todos mis pacientes y a todos los hago nacer espiritualmente para que el Espíritu Santo, que para mí es el mejor psicólogo, los ayude. Y les explico la historia de Nicodemo. Creo que la historia de Nicodemo le he contado más de 100,000 veces, porque todo el tiempo les ayudo a nacer de nuevo, porque si eso no ocurre, sus vidas no cambian, la psicología no los va a ayudar. Y he entendido que espiritualmente ellos tienen un día de nacimiento, y el nacimiento espiritual es idéntico al nacimiento físico. Tiene que ir creciendo, Maru, interiormente, ir creciendo. Pero el día que tú naces, alguien te tiene que guiar y te tiene que decir que invitas al Espíritu Santo a morar en ti. Entonces tú naces espiritualmente, pero el Espíritu Santo entra a morar en ti. Y en tu lugar santísimo, que es el área espiritual de tu ser, de lo más profundo de ti, ahí naces tú y ahí entra el Espíritu Santo. Y empieza una conexión y una relación interna. Muchas veces yo le digo a la gente: cierren sus ojos. ¿Y sabes qué pasa cuando le digo a la gente cierre sus ojos? No todos los cierran mucho tiempo. Y cuando yo me doy cuenta que la gente no puede cerrar sus ojos mucho tiempo, es que no sabe conectarse con sí misma. Están distraídas por todo lo fuera y no quieren cerrar los ojos porque lo que miran adentro no les gusta. A mí me entristece mucho cuando miro que no pueden tener una relación consigo mismos. No les gustan muchas cosas internas. Y en la primera conexión que tú tienes que tener con el Espíritu Santo es aquí adentro.
La última vez que el pastor compartió y después antecedió y después me tocó compartir a mí, él decía que se necesitaba para creer en Dios confesarlo y creerlo con el corazón, y puso esas citas bíblicas. Y muchas veces se comparte que con el corazón se cree, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? El corazón, él es el lugar santo, no el lugar santísimo. ¿Saben qué? El corazón siempre duda, siempre le da trabajo aceptar lo sobrenatural de Dios. Hoy vengo a invitarles a que ustedes aprendan a reconocer y a tener una relación real y genuina, cada uno de ustedes, con el Espíritu Santo. Y que no creas por lo que te cuentan tus papás o lo que te cuentan tus pastores. Tienes que creer porque tú tengas una relación real y el Espíritu Santo se te haya revelado activamente todos los días tú sientas, tú escuches. Si Job escuchaba a Dios, y era el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo no habitaba en Job, y después de todo lo que le pasó podía ver cara a cara a Dios, tú y yo podemos tener esa relación mejor que la que pudo tener Job. Pero muchas veces buscamos al Espíritu Santo en lugares incorrectos, porque el Espíritu Santo no quiere que tú creas por lo que los demás dicen, sino que creas por lo que Él hace y vive en tu interior. A mí me costó mucho tiempo entender todas estas cosas. Cuando yo empezaba a investigar, siempre a mí me gusta un clavado, y el pastor Roy me decía: tú eres como Gedeón, le pides a Dios la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba para creer. Y yo necesitaba tener mis propias experiencias para creer aquí. En una ocasión le voy a contar algunas, no por presumir, sino por inquietarte para que tú también tengas una relación personal con Dios. En una, yo decía, yo le estoy enseñando y les puedo decir, sería muy largo, porque hablar del Espíritu Santo y la escuela del Espíritu Santo son 3 meses. Pero yo le decía que yo tenía que aprender a que mis 5 sentidos lo conocieran. Y tenía que aprender a direccionar mis 5 sentidos no a lo externo, sino a lo interno, y aprender a entrar al lugar santísimo, que es lo más profundo de mi vida, es en donde está mi espíritu, y ahí tener un encuentro con Él. Y en una ocasión yo venía manejando mi camioneta y le dije: ¿te he sentido? ¿Te he escuchado? ¿Cómo podría ser que tú me muestres o me reveles a través de mi olfato? Cuando yo hablo con Él, no hablo en voz audible, siempre hablo con mi mente, porque yo en mi mente puedo tener un lenguaje y una conversación interna con Él. Todos tenemos un lenguaje mental, ¿sí o no? O a veces viene una señora y te está diciendo cosas y tú dices de tu mente: esta vieja cree que ya me llevó al baile. O no les pasa, o solo me pasa a mí. Pues todos tenemos un lenguaje interno. Entonces yo con ese lenguaje interno también trato de conectarme con el Espíritu Santo. Y yo venía manejando y le dije: ¿cómo puedes revelarte a mí a través de mi olfato? Se lo dije con mi mente. Apenas se lo dije con mi mente, toda mi camioneta se llenó de olor a aceite de olivo. Estaban las ventanas cerradas y prendido el aire. Y wow. Y el Señor me dijo: aquí estoy. Y me quedé sorprendida. En otra ocasión, la primerita vez que Él me dijo que me amaba, yo venía en un autobús de Mérida a Campeche. Cuando me senté, empezaron a poner una película, apagan las luces, sale el camión a carretera y ponen una película. Me acuerdo que estaba de moda Rápido y Furioso, y era una de esas películas, no sé qué número. Y cuando yo venía en el camión, el Espíritu Santo me empezó a hablar en voz audible a mi espíritu y a mi mente. Se inundó mi cuerpo de calor, y Él me estaba diciendo en voz audible que me amaba, que me había escogido desde el vientre de mi madre. Yo soy de cabello lacio, y yo de niña lloraba y le decía que me había hecho fea y que yo quería el pelo chino. Por eso Pau es de pelo lacio.
Pero cuando empiezo a arreglar, se me enchina el cabello y yo creía que era porque entré en desarrollo. Y en ese día el Señor me decía que Él me enchinaba todos los días el cabello porque yo se lo había pedido. Mi mamá muere cuando yo tenía 11 años y yo nunca me sentí acomplejada o triste o melancólica. Y yo creía que porque yo era de carácter valiente. Y en ese día el Señor me pasaba como una película de mi niñez y me decía: yo estaba contigo, yo era tu madre y tu padre, por eso eras alegre, por eso eres fuerte, porque te he sostenido. Y así fueron 2 horas en las que Él estuvo hablando de mi vida, de mí. Y las 2 horas venía yo llorando como María Magdalena, y todo el camión se me quedaba viendo porque yo lloraba. Pero es que es impresionante cuando Dios te empieza a hablar audiblemente. Y era en un camión, no era en una iglesia. También empecé a buscar al Señor muy fuertemente en la iglesia. Y yo había nacido con las piernas chuecas como de alicate, y tenía yo una cadera más alta que la otra. De niña usé zapato de tacón más alto, como ortopédico, y me ponían tirantes para ir a la escuela y para dormir. Y yo siempre me paraba así de ladito para que mi cadera se viera pareja. Pero yo tenía una rodilla más alta que la otra por la curvatura, tenía como escoliosis en la parte baja. Y en una ocasión empecé a hacer un ayuno con mis compañeros de iglesia de 7 días, solo agua. Ya estábamos en los últimos. Y un día uno de mis compañeros que estaba haciendo el ayuno me dice: oye, Maru, tú estás enferma de las piernas. Le dije: yo no estoy enferma, yo nací con una pierna más chueca, le dije. Y me paré porque estaba yo sentada en el sillón, y me paré y hice así para mostrarle mis piernas. Y cuando hice así, mis piernas estaban pegadas y mis rodillas parejas. Y yo me quedé sorprendida porque mis rodillas estaban así. Y además no se podían pegar, estaban así. No, nunca, cuando yo pegaba las piernas, nunca mis rodillas pegaban aquí. Esto no pegaba, estaba así como alicate. Nunca las ponía pegadas para que se note así, así. Pero en ese día, cuando yo le quería mostrar que mis rodillas estaban chuecas, quedaron parejitas. Y sentí calor aquí, pero mi cerebro no aceptaba el milagro. O sea, no podía comprender que no hubiera yo sentido que mis huesos se enderezaran como plastilina. No sentí que mi columna sonara trac, trac, trac. Mi cerebro le daba trabajo a aceptar el milagro. Y eso, el Espíritu Santo de Dios me revolucionó. Mucha gente recibe los milagros y no se da cuenta. Este era un milagro de huesos. Y uno es cerebro natural que espera, que se debe de sentir algo para que tú digas que sí, quedaron los huesos enderezados. Yo lo único que sentí fue un calor muy fuerte aquí. Y yo había relacionado el milagro porque estuvimos haciendo una semana de purificación y pedíamos perdón a Dios por todos los pecados que nos fuéramos acordando aún de la niñez. Y yo estaba sorprendida por ese milagro. Pasaban las semanas, los meses, y a veces cuando sentía que me portaba mal, corría al espejo para ver si mis piernas ya habían vuelto a quedar chuecas. Porque yo pensaba que ese milagro lo había recibido porque me había santificado. A partir de ese milagro, el Señor marcó mi vida de una manera muy profunda para entender que los milagros son, aunque el cerebro humano no lo entienda. Y los milagros llegan aunque el cerebro del paciente no lo comprenda. Y Él me ha llevado y me ha hecho atreverme a orar por gente desahuciada. Y Él ha hecho el milagro. Que a mi cerebro dice: no puede ser. En una ocasión me llevaron, uno de los que más me ha impactado es una mujer que había tenido infartos cerebrales, ya tenía muerte cerebral y tenía las 2 piernas engangrenadas. Ya la habían sacado del hospital porque ya no la podían operar y le dijeron que se la llevara a su casa su mamá para que muriera en casa. Tenía 3 o 4 niños chiquitos, era una mujer joven, y la enfermera que la había atendido había sido mi paciente y me pidió que yo fuera a orar por ella. Su pierna, una de sus piernas estaba totalmente negra, hinchada.
y me habían dicho que tenía muerte cerebral, que ya no oía ni sentía nada. Yo oré por ella, le dije, si tú puedes escucharme, aunque tú no puedas hablar en voz audible, puedes hablar en tu interior, como yo hablo con el Señor. Le dije, entrégale tu vida al Señor, pídele perdón y pídele que te sane. Y empezó a llorar. Lloré y declaré que volvía a recuperar la circulación en sus piernas, que ella se volvía a levantar de ahí, que Dios hacía un milagro, y me fui. 3 meses después su mamá me fue a ver a mi tienda y me dijo que ella andaba caminando con un andadera, que no hablaba bien, pero ya le regañaba a sus hijos y les mentaba la maceta. Entonces Dios la levantó. De verdad, ese es el Espíritu Santo. Y las veces que quieras, Él quiere desesperadamente revelarse a ti, para que tu corazón no dude de que Él habita en tu interior. Yo le decía, yo quiero que tú me confirmes que realmente yo soy tu templo y tú habitas en mí. Yo quiero, a mí que no me convenza nadie, tú me tienes que convencer. ¿Qué tengo que hacer? Lávame, lávame. Recuerden, el tabernáculo es el lugar santísimo, lugar santo, y el lavacro. Y quiere decir que todos los días tenemos que aprender a pedir a Dios que lave nuestro corazón de las ofensas, de los enojos. Muchas veces la gente dice que perdona, y muchas veces hemos aprendido que el perdón es un mandamiento y una ordenanza, no un sentimiento. Cuando tú perdonas, entonces el Espíritu Santo puede aplicar justicia, pero si tú no perdonas, Él no se mete. Pero no basta solamente con pedir perdón, también tenemos que aprender a pedir al Señor que Él quite la ofensa que nos tragamos. El Padre Nuestro tiene una fórmula: perdono al que me ofende, perdona mis ofensas, no me dejes caer en tentación. No solamente significa tentación de drogas, de sexo. Dice, no me dejes caer en tentaciones, no me dejes caer en la trampa de ofenderme. Y líbrame de todo mal. No solamente significa líbrame de accidentes, sino es libera mi alma del dolor, del enojo, de la tristeza, de la amargura, del coraje que me hizo esa ofensa que me he tragado. Mucha gente dice perdono pero no olvido, y el dolor está, y cada vez que hablas del pasado lloras. Si tú cada vez que hablas del pasado es porque el dolor se ha quedado y no le has pedido libertad. Yo siempre le digo a la gente, pedir perdón sin pedir liberación y limpieza es basura. Y a todos mis pacientes siempre les digo, cada vez que te bañes, pídele a Dios que lave tu alma, que quite toda la tristeza, que quite el dolor, que quite lo chismosa, la mentirosa, porque la Chabela siempre va a pedir perdón porque es chismosa, pero no le pide a Dios que le quite lo chismosa. Y Dios sí te dice, te perdono, y si vas 360 veces a verlo, te perdona, pero tienes que declarar en voz audible, quítame lo chismosa, quítame lo enojona, quítame lo corajuda. No, ayúdame a aprender a ser una persona con más inteligencia emocional y no permitir que yo caiga en la trampa de enojarme y que yo me trague el enojo, o me trague el miedo, o que me trague el rencor, porque eso ensucia tu alma. Y cuando tu alma y tu corazón están sucios, el Espíritu Santo le da trabajo tener relación contigo aquí adentro. Si tú cuando cierras los ojos no te gusta lo que miras adentro de ti, te hace falta hacerlo más seguido. Vamos a seguir. No sé por qué me estoy yendo tanto por allá. Algo le pasará a alguien. Vamos a Juan 14:20. Desde el 18 dice, no os dejaré huérfanos. Voy a leerles mejor todo, desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré un consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, ahí está con mayúsculas, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no les verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Padre y el Hijo pueden estar contigo y en ti a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela al Padre y te revela al Hijo en tu espíritu, con las Escrituras. Pero esto dice que sin el Espíritu es letra, y con el Espíritu se vuelve real. ¿Pero en dónde? En tu espíritu y en tu alma, en tu piel, en tus huesos. Quien te confirma, quien te convence, quien hace que a tu corazón no dude, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Él nunca va a hacer nada que tú no le permitas. Nunca va a hacer nada que tú no le des la oportunidad. Hace muchos años yo era líder de adolescentes en la iglesia y nos tocó ir a una reunión en la Concha Acústica y en Campeche. Era una reunión de muchas iglesias. Todas las iglesias estaban siendo convocadas de diferentes denominaciones. Y mi iglesia participó y fui con mis jovencitas. Y ellas estaban junto a mí y a un lado había un grupo de mujeres de esas que usan mantilla, que son cristianas pero usan mantilla. Y empezó la alabanza era de diferentes grupos, de diferentes iglesias, y empezó la alabanza. Y cuando empieza la alabanza, estas mujeres que tenían mantillas empiezan a temblar y su zapato hacía ruido. No lo puedo imitar, pero es así como un ruido muy fino, porque el temblor es muy, muy fino, y hacían ruido con su chancleta, y temblaban y se cayeron al piso. Y todas mis discípulas corrieron a agarrarme mi ropa y me decían: hermana Maru, eso es del diablo. Y yo no supe qué decirles en ese momento. Era muy aprendiz de la Biblia, maestra, pero era aprendiz de mi relación con el Espíritu Santo. Pero algo que yo tenía bien clavado era que no debía atreverme a blasfemar del Espíritu Santo o de hablar en contra de algo que sí estuviera siendo hecho por Él. Y yo decía: ¿qué tal si les digo que sí es del diablo y no es? Y ya me fregué. Ya no soy perdonada para el resto de mi vida, aunque yo sea la más buena de las buenas de las buenas. Ese pecado lo tenemos que tener bien clavado, porque es el único que no puede ser perdonado. Entonces yo no les pude dar una respuesta a mis discípulas. Le dije: no lo sé, pero mejor no hablen, vamos por otro lado. Me las llevé por otro lado. Pero cuando llegué a mi casa yo me sentía mal, me sentía incómoda. Y yo le pregunté al Espíritu Santo que si esa manifestación era de Él. Y Él empezó a hacer que yo temblara en mi cama. Mi marido estaba a un lado de mí y yo decía: no quiero que mi marido lo sepa, porque si lo sabe se va a asustar y no sé qué decirle. Tal vez blasfeme contra el Espíritu Santo y entonces ya se fregó él. Y yo no quería ser estorbo porque diga eso es de brujería o algo, ¿me entiendes? No quería asustarlo. Pero mi marido en esa época se ponía unas cosas aquí y bajó el volumen a la tele, y yo empecé a temblar muy fino, todo mi cuerpo empezó a temblar y yo empecé a llorar porque empecé a sentir que Dios me decía: soy yo. Era tanta mi emoción que yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco. Me paré corriendo, me fui al baño, me encerré, me arrodillé y seguía yo temblando. Y yo le dije: quiero más, sentir el Espíritu Santo quisiera venir y revelarse a ti y solo hacerte así. Pero con solo que Él te haga así, no puedes dejar de temblar, porque Él es intensamente sobrenatural. El Espíritu Santo quisiera no asustarte. El Espíritu Santo quisiera a veces yo decía: es que las que se caen hacen el ridículo. Pensaba, no lo decía. Yo no querría hacer el ridículo. Pero cuando empecé a sentir su presencia y que Él se movía en todo mi ser, yo decía: quiero más, no estoy conforme. Revélate, haz lo que quieras, muévete en mi corazón, en mi cuerpo, en mi ser. Y entonces a partir de ahí
le di rienda suelta y le empecé a decir que quería yo más y que quería yo más. Y cada vez que era un domingo y hacían llamado, yo temblaba como esas viejitas y caía al piso. Y siempre le decían a mi marido: ay, Pablito, pobre de ti. Ya empezó otra vez Maru. A veces era la única que caía al piso. Y mi marido me tenía que cargar y subir al coche y llevarme a mi casa cargada, porque yo seguía sintiendo la presencia del Espíritu Santo recorrer como ríos de agua viva todo mi ser. Y no me importaba. Amo esa época. Hoy ya no es necesario, porque ya estoy más que convencida de que Él mora en mí. Y a veces solamente alzo mi mano y tiembla, y es Él. Tú tienes que tener una relación real con Él. Muchos la tienen, pero yo hoy quiero venirte a decir de parte de Él que no te conformes, porque hay más. Hay más de lo que has sentido, mucho más. Nunca dejo de aprender de Él, nunca. Vamos. Y tenemos que aprender a depender de Él. Llega un tiempo de madurez. Las primeras veces que Él te toma es para confirmarte y convencerte que tú eres su templo y que Él está contigo y que está dispuesto a hacerte vivir en santidad. Si tú y yo estuviéramos más conscientes que Él vive y habita en ti, te portarías mejor. Porque cuando tú mentas la mayos, Él está. Cuando tú robas, Él está. Cuando tú mientes, Él está. Cuando tú eres infiel, aunque sea con la mente, Él lo sabe. Así es. Pero a veces se nos olvida que Él está aquí, viviendo aquí, no en la iglesia. En la iglesia es la suma de la porción del Espíritu Santo de cada uno de ustedes y mío, para agradar a Dios y para elevar a la adoración y alabanza y para ministrar a otros. Pero lo más importante eres tú y Él. Tan es así que el mismo Señor Jesús se sometía a Él. Vamos a leer Juan 5:30. Dice Señor Jesús, aquí está hablando el Señor Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que Él da de mí es verdadero. Aquí habla que el Señor Jesús, Él mismo, nada hablaba por sí mismo. Y aquí hago un alto y les recuerdo el pecado de Adán y Eva. La serpiente se le acercó a Eva y le dijo: si tú comerás del fruto, no morirás, mas tendrás conocimiento del bien y el mal. ¿Sí o no? Eso le dijo Satanás a través de la serpiente a Eva. Le dijo que no moriría. ¿Murió? Cuando comieron del fruto, ¿murieron? No se refería a la muerte física, se refería a la muerte espiritual. Y a partir de ahí murieron espiritualmente para poder tener una conexión de su espíritu. Tuvo una muerte espiritual. Por eso también es necesario nacer espiritualmente. Sí murieron, pero espiritualmente. Y cuando Él le decía: no morirás, tendrás conocimiento del bien y del mal, ahí está la trampa. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Y lo que vemos es lo que rige nuestros pensamientos y nuestra conducta. Y no debe de ser así. Debemos aprender a depender de Dios al 100%. El mismo Señor Jesús decía: nada hablo por mí mismo, para que mi juicio sea justo y verdadero. Porque a lo mejor
tú ves una pantalla que el diablo te está pintando de un camino al que debes ir, y es una trampa. Por eso tan muerto estaba nuestro pensamiento, que cuando yo recibí mi milagro de huesos, mi cerebro decía: no puede ser, no puede ser, no puede ser, no lo creo, no puede ser. Pero lo estaba viendo. Mi cerebro se negaba. A veces, muchas veces, las cosas de Dios y sobrenaturales, nuestro cerebro le da trabajo aceptarlas. Primeramente las recibes y después el Espíritu Santo te convence. Qué trabajo tan grande. Ahora le digo, creo que para ti el trabajo más grande que te dio el Padre y el Hijo fue trabajar con nosotros. Es más difícil que detener el mar en sus orillas, porque a veces somos tercos, ciegos. Y muchas veces, en una ocasión yo le pedí: quiero conocerte más, revélate a mí cuando yo llegue a la iglesia. Y en ese día llegué y me senté en la parte de atrás. Y él me dijo en voz audible: ¿quieres conocerme más? Obsérvame cómo me tratan y qué tan presente me tienen los miembros de la iglesia. Y me puse a llorar, porque muchas veces en muchas personas el Espíritu ya está, pero es ignorado, porque lo buscan de manera externa y no tienen una relación con Él, y no lo escuchan y no se les revela. Y el Espíritu Santo quiere y lo puede hacer con todos ustedes. No necesitan ser especiales o tener un cargo en la iglesia o tener un ministerio o pertenecer a los 5 ministerios. También allá afuera hay ministerio, aunque no tengas cargo. Y en la medida que Él se va revelando, porque Jesús le dijo: hoy te ciñes, le dijo a sus apóstoles, creo que a Pedro, y tú vas a donde quieres, mas llegará el día en que otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Ese día es cuando tu relación con Él es plena, cara a cara, cuando ya no hablas por ti mismo, sino todo lo que oyes decir al Padre, eso es lo que dices. Y cuando llega ese momento, entonces estás preparado, tu tiempo ha llegado, y entonces Él te ciñe y te lleva a otros lugares que no te gustan. Hoy tengo 3 años ceñida yendo a un lugar que no quiero, pero ahí estoy, porque Él está. Pero es maravilloso ser usado en medio de un... Hoy tengo muchos escenarios en donde estoy, donde todos los que están sentados escuchándome no lo conocen, y Él habla. Y eso le doy gracias. Aunque se diga que es política, pero Él está ahí y Él me mandó. Y en una ocasión me dijo una compañera de trabajo: ay, Maru, te van a cambiar y te vas a ir al partido. Sí. ¿Sabes cómo te veo? Le dije: ¿cómo? Como que te van a lanzar a una alberca llena de cocodrilos. Pero ¿sabes también que veo? Que todos los cocodrilos se salen de la alberca. Y es una persona que no es cristiana. Y pues hoy estoy ahí. ¿Por qué lo cuento? No lo sé. Creo que a lo mejor aquí hay gente que ya tiene una madurez y una relación con el Espíritu Santo y que les está preparando, pero a lo mejor lo que les hace falta es que no se atrevan a hablar nada que no les diga, y que se sometan como el Señor mismo Jesús se sometía al Espíritu Santo. Y que recuerden que el Espíritu Santo es lo que más aman el Padre y el Hijo, y que si tú quieres conocer al Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo el que te lo revela, y que convence a tu corazón, convence a tu alma, convence a tus huesos, convence a tu piel, convence a todo tu ser que Él está ahí, que Él está contigo, que realmente tú eres el templo de Él. Y como mi hija siempre me dice: mamá, sé prudente, ya sé que tú siempre dices que eres eterna. Soy eterna. ¿Y por qué digo soy eterna? Porque Él también me ha confirmado que soy eterna, y no le temo a la muerte.
A veces me espanta no temerle a la muerte, y siempre le digo a la gente, y cuando hacíamos el taller del alfarero, era literal. Yo le digo, a mí la muerte me ve y se va corriendo, porque lo principal que Jesucristo venció en la cruz fue la muerte. Y yo solamente le creo a Él que Él dice que dormiremos y que la muerte no tocará nuestras vidas y que será un cerrar y abrir de ojos. Cierro mis ojos, los vuelvo a abrir y estaré en su presencia. Y estaremos en su presencia. Pero quien te confirma eso de manera física y real, al grado que no temes más a la muerte, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Quien todavía le tiene miedo a la muerte, todavía necesita dejar que el Espíritu Santo trabaje más en él, más en sus sentidos. Y cuando ya todos esos pasos los has vencido, entonces Él te ceñirá y te llevará. Sé que es un proceso nuestra relación con el Espíritu Santo. Algunos están en inicio, probablemente algunos dudan que hayan nacido espiritualmente, y también existe un tiempo en el que después se marca en que eres bautizado por el Espíritu Santo. Y cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, hablas en lenguas y hay ríos de agua viva que corren en tu interior, y esa es otra etapa de inicio y de relación con Él. Y con esto termino. ¿Era 5? Sí, era mi última cita, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Pero hoy quiero terminar. Primero, no les conozco a nadie, y quisiera yo saber si alguien nunca ha entregado su vida a Jesús y siente que no ha nacido de nuevo. Hey, ¿qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.